Bueno, este segundo bloque lo compartimos con el magíster Juan Manuel Garzón, economista jefe del IERAL de Fundación Mediterránea. Muy buenas tardes, qué honor compartir con usted. Hola Miriam, gracias por la invitación, es un placer. Muchas gracias. Estábamos hablando fuera de cámara y sería muy importante que para la audiencia usted nos comentara acerca del trabajo de investigación que viene llevando a cabo hace bastante tiempo el IERAL con respecto al seguimiento de los resultados económicos de la actividad porcina desde hace bastante, ¿no? Sí, desde hace varios años, desde el IERAL, seguimos distintas actividades vinculadas al sector agropecuario de Córdoba, todas importantes, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con la producción de cerdos, que se ha hecho fuerte. Córdoba es hoy, junto con Buenos Aires, provincia líder en producción de cerdo, de carne de cerdo. Así que a nosotros nos parece importante monitorear los números, la ecuación de ese negocio. Y te diría que para simplificar lo que fue el año pasado, la primera mitad fue como una película de terror, malo. Por el tema de la pandemia. Pandemia, precios que se venían a pique. Exportaciones. Exportaciones que en ese momento no se veía mucho, mientras que en la segunda mitad del año se pareció más a una película de Disney, más lindo. ¿Y a qué le atribuye ese cambio? Mirá, ahí creo que se combinaron varias cosas. Se recuperó cierta normalidad en el mercado interno. Y después empezó a traccionar las exportaciones. Hay que pensar que por junio, julio del año pasado, ya por ejemplo China había superado prácticamente la pandemia y había salido al mercado a buscar todos aquellos productos que había dejado de comprar por la pandemia, y entre ellos aparecían las carnes. Así que ahí hubo un gran tirón por el lado de las exportaciones de China, no solo en carne de cerdo en este caso, sino también de muchos productos, ¿sí? De otras carnes, de lácteos. Así que te diría que fue más por cuestiones externas al país que por nuestro propio esfuerzo o sí, la propia dinámica de la economía argentina. Así que los números cerraron razonablemente en granjas. No sé si da como para entusiasmar nuevas inversiones, no sé si alcanza, pero al menos es alentador. Al menos no están en número rojo, no están en negativo. Así que vamos a ver cómo avanza este 2021. Para Córdoba sería importante consolidar estos procesos de transformación. Eso le quería preguntar. Sí, sería importante. Hemos hablado ya en otras oportunidades lo que significa Córdoba en producción de granos, ¿no? Muy fuerte en soja, en maíz. Pero bueno, gran parte de esa soja y de ese maíz no lo consumimos en Córdoba. Una vía, un uso de esos granos, de esos productos, es la transformación en carnes. Eso generaría puestos de trabajo, ¿no? Eso genera empleo en el interior del interior, porque en general las granjas se han emplazado cerca de las zonas de producción, pero no tan cerca de las localidades por cuestiones fitosanitarias, para prevenir enfermedades. Entonces están en general bastante metidas las granjas, bien al interior de la provincia, y generan empleo no solo en forma directa, porque bueno, hay gente que se involucra en el manejo de los animales, etcétera, sino también tironean otras actividades, otras industrias, por ejemplo, todo lo que es la industria de alimentos balanceados, que ha crecido muchísimo. Industrias que toman la soja u otros productos básicos y lo transforman en un alimento ya preparado para estos animales, para los cerdos o para vacas de tambo, etc. Bueno, ¿y en estas cadenas productivas tienen estudiadas la cantidad de puestos de trabajo que se podrían generar? Mirá, nosotros hemos hecho varios trabajos al respecto. Estamos hablando de miles de puestos de trabajo en función de las inversiones, de la dimensión de las inversiones que se logren captar. No solo en esta producción de carne de cerdo, sino que tenemos al menos 10, 12 cadenas agroindustriales, en el caso de Córdoba nomás, que se pueden potenciar.
Eso me gustaría que nos contara, pero además esas inversiones, obviamente que dependen de nuestra seguridad jurídica, ¿no? Es clave lo que has mencionado, el tema de las reglas de juego, el tema de una macroeconomía un poquito más predecible. A mediano o largo plazo. Fíjate que todos los días nos levantamos y una de las primeras cosas que nos informan es el valor del dólar, es la inflación, etcétera. Eso es señal que vivimos en un medio muy inestable, en otros países eso no sucede. Lamentablemente comparándonos hoy, con Nueva Zelanda, por ejemplo. Bueno, estamos muy lejos de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es una isla, como todos saben, del tamaño más chico que varias de nuestras provincias y tiene una producción agropecuaria increíble, una gran conexión con el mundo, un nivel de vida 3-4 veces más alto que el que tenemos en Argentina, porque han sabido explotar de manera inteligente los recursos naturales que tienen, agregarle valor, que es lo que a nosotros nos viene faltando. No sé si es por falta de visión, porque miramos... Falta de políticas públicas. Falta de políticas de largo plazo, si estamos mirando solo las próximas elecciones, que eso sucede y mucho, entonces las decisiones de política que se toman, las importantes, las estructurales se demoran, se postergan. Porque si no podríamos aumentar las exportaciones. Totalmente. Fíjate, y las divisas vendrían mucho más rápido también a nuestro país. Argentina hace 50, 60 años tenía una participación en el mercado mundial que era 3 veces la participación que tiene hoy. Es decir, con el paso de los años hemos ido perdiendo peso relativo en el mundo. En un comienzo, quienes nos ganaban eran estos países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, lo que podríamos decir el primer mundo, pero en los últimos años fueron Brasil, fue Chile, fue Uruguay, es decir, fueron nuestros vecinos, fueron países que no tienen más condiciones que nosotros, por el contrario, lo cual te dice que... Porque nosotros tenemos un buen clima, estamos muy bien. Nosotros tenemos abanico de climas que no tiene casi ningún país del mundo, por la gran superficie que tiene Argentina, el gran recorrido que tiene. Tenemos suelos, hay 4 lugares en el mundo nada más con los suelos de la calidad que tenemos en Argentina. ¿Cuáles son? Mira, están Estados Unidos, hay una zona del África y en la Eurasia, cerca de donde lo que sería hoy Ucrania, parte de Rusia, esos 4 puntos tienen una calidad de suelos como tenemos. Que son recursos naturales propios. Recursos propios en nuestra pampa húmeda, ¿no? En la zona de que sería sur de Córdoba, Santa Fe, norte de Buenos Aires. Pero además, a ver, hoy conversaba con un colega nuestro de Hieral Comahue y me decía que, bueno, en Río Negro están haciendo maíz bajo riego, bajo los sistemas de riego que ellos tienen con muy buenos resultados. Es decir, Argentina puede producir commodities agropecuarios o alimentos en una superficie que va desde el sur, la Patagonia, hasta la punta. Uno de los grandes exportadores de carne bovina que tenemos en Argentina está en el norte de Salta. Está prácticamente en la frontera con Bolivia. O sea, imagínate todo el recorrido que tenemos de posibilidades de producción. Y eso es lo que genera a veces más desconsuelo, como más impotencia, porque... Y la tardanza también en las obras públicas, digamos, ¿no? Porque supongamos que esa producción, para que vaya al puerto, imagínate desde Salta. Sí. ¿A dónde? 1.200 kilómetros desde Salta hasta Puerto. Si no tenés una buena salida... El costo también. Un costo de transporte altísimo. Necesitas una buena salida a los puertos, necesitas buenas rutas, necesitas ferrocarriles, necesitas la hidrovía. ¿Por eso facilitaría este nuevo programa de hidrovía que presentaron desde el gobierno? Mira, se está discutiendo. Ahí hay algunas dudas respecto de cómo va a terminar ese proceso. Hay que elegir un nuevo concesionario de la hidrovía y todavía no está muy claro cómo va a ser ese proceso. Pero es fundamental. Es fundamental porque si hay algo que la hidrovía posibilitó es que los barcos lleguen
hasta nuestras zonas de producción. Antes era al revés, nuestra producción tenía que ir hacia los barcos, digamos, tenía que ir hacia los puertos oceánicos. Mientras que la hidrovía lo que hizo es que los barcos puedan remontar el río Paraná e ir hacia arriba y llegar hacia nuestras zonas núcleos de producción con una ventaja en términos de costos de flete impresionante. Impresionante, la verdad. Y Juan Manuel, ¿qué se esperan de los resultados de la cosecha? Bueno, esta es una cosecha muy... ¿Nos va a acompañar el clima, irregular, los precios? Muy irregular porque con muchos sobresaltos. El clima empezó mal, con una sequía importante, y después en algunas zonas se regularizó. Por ejemplo, en Córdoba tuvimos, seguramente lo habrás notado y casi todos los cordobeses habrán notado, un enero y un febrero bastante lluviosos. Así es. Para los que han podido estar de vacaciones en la provincia, seguramente les tocó varios días de lluvia. Pero otras zonas de Argentina con problemas, Buenos Aires, por ejemplo, norte de Buenos Aires, zona núcleo de producción, están muy preocupados porque no les llueve. Eso en clima. En precios internacionales, excelente. El año fue mejorando, los precios siguieron subiendo, en parte por nuestros problemas, ¿no? El mundo hoy, el mundo de los granos, mira a Brasil y mira a Argentina. Y cuando ve problemas de clima y de cosecha en Brasil, problemas de clima y cosecha en Argentina, los precios reaccionan y suben. Así que buena noticia por el lado de los precios. Quedan 2 o 3 semanas que van a ser críticas, que van a definir el número de la cosecha. En algunas zonas va a ser una campaña excepcional, buena cosecha y excelentes precios, y en otras vamos a ver cómo queda el número. Para el país, fundamental el aporte de la cosecha este año, una diferencia de dólares muy significativa, que ahí nosotros tenemos nuestras estimaciones, dependiendo del clima, precios de más 5.000 a más 10.000 millones de dólares, muy necesario para el gobierno nacional. Por eso, estas son muy buenas noticias. Sí, sí. ¿Cómo van a impactar, cómo ve usted estas novedades en la toma de decisiones del gobierno nacional? Mira, para el gobierno nacional hay un escenario con buena cosecha y un escenario totalmente distinto con una cosecha que no acompaña. Afortunadamente se le está dando el escenario de cosecha que acompaña. Eso hace que la principal restricción, creo yo, que tiene hoy, o la más urgente, la economía argentina, que es la falta de dólares, el campo le atenúe ese problema, porque le va a traer bastante más dólares a la economía argentina, y eso va a hacer que el Banco Central pueda ser un poquito más displicente. No es que le van a sobrar, pero puede estar más ligero a la hora de soltar dólares, que la economía argentina necesita de dólares para funcionar, porque las industrias necesitan de dólares para producir, las familias necesitan de dólares para importar productos para consumir. Entonces, la principal restricción que tiene la economía argentina, la gran cosecha la afloja un poquito. No es que sobra, pero el presidente del Banco Central, el ministro de Finanzas, creo que hoy respiran un poquito más tranquilos cuando ven que llueve en nuestra pampa húmeda. Muy a favor nuestro. Afortunadamente, para quienes estamos en zonas agropecuarias, se nota rápido y se nota a primera vista cuando el sector agropecuario está bien. Está bien. En nuestros pueblos del interior automáticamente se nota en el nivel de actividad de la localidad, se nota en la venta de automóviles, se nota en los comercios, en las cafeterías. Así que... son muy buenas noticias. Seguro que sí, esperemos que se terminen de consolidar. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que su visión, Juan Manuel, excelente. Y vamos a despedirlo con una frase célebre de Louis Pasteur que dice así: no os dejéis corromper por un escepticismo estéril y deprimente. No os desalentéis ante la tristeza de ciertas horas que pasan sobre las naciones. Vivid en la serena paz de los laboratorios y las bibliotecas. Preguntaos primero, ¿qué he hecho por instruirme? Y después, al ir progresando, ¿qué he hecho por mi patria? Hasta que llegue el día en que podáis sentir la íntima satisfacción de pensar
en que de alguna manera habéis contribuido al progreso y bienestar de la humanidad. Muchas gracias. Muy lindo, mire, muy lindo mensaje. Muchas gracias a vos. Sí. Un honor.